Dado. No quedó grabada, ¿verdad? No ¿Cuál de entró. ellos? ¿La de Gonzalo Rodríguez o la de Jorge Corredor? La de que hablamos de, no me acuerdo el nombre, eh, Tokenización. la que hablamos con el de Colombia. Sí, Jorge Jorge. Corredor. Esa no Bien, quedó grabada. Perdón. está, está. Y de esa clase, ¿va a haber preguntas en el parcial? No. No, no creo. Ah, está. Gracias. Bien. ¿Quién más? Yo quiero hacer una consulta. ¿Sí? Eh, para el parcial final, obviamente ya sé que importa todo lo que damos porque todo es importante, pero por ir puntualizando, las tesis en la acción subrogatoria pueden ser motivo de pregunta. Sí. Todo lo que Sí. hemos hablado en clase es motivo de pregunta. O sea, nosotros vamos a llegar seguro a dar absolutamente todo el programa. No nos va a quedar nada afuera. ¿Ah? Dentro de lo que es el programa, hemos tocado los temas principales de cada uno de los temas. Quizás no hemos profundizado en algunas teorías y demás para no mezclarlos por falta de tiempo, pero las bases de todos los temas sí las tienen. ¿Ah? Cualquier aspecto que se haya hecho en clase es posible que sea preguntado en el parcial final. Lo que ya hemos definido es que van a ser 60 preguntas en 60 minutos. ¿Sí? Es decir, estamos citados 9:30, pónganse que se habilite, no sé, 9:40 por decir algo del formulario, estaríamos terminando unos 20 minutos antes de que termine el horario asignado del salón, y quizás en esos 20 minutos finales lo que hacemos es comentario parcial, una evolución, dudas y demás. Y un cierre del curso ya porque es la última clase. Ni un minutito más. El otro día tuvimos Un minutito 60 más. preguntas en 60 minutos en procesal y nada, o sea, me faltaban 7 preguntas y uno tiró al voleo, ¿no? Porque un Va a ser poquito igual. más. No. Después, eh, vamos a hacer la clase de repaso del parcial. La vamos a hacer el lunes 24. ¿Sí? Recuerden que nosotros el próximo lunes, el 17, ya empezamos a las 8 de la mañana. Con esto les estoy diciendo que la clase de parcial va a ser el lunes 24 a las 8 de la mañana. ¿Sí? Perfecto. Ahí, Profe, bueno, ¿va a ser una sola clase de repaso? Porque vi que en el cronograma estaban pactadas varias clases de repaso, ¿puede ser? no, en realidad solo una clase de repaso está en el cronograma, lo que sí están pactadas son clases de ejercicios. Ahí va, eso mismo, eso mismo. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer lo siguiente. El 24 va a ser la clase de repaso. No la hacemos el 26 porque me comentaban que tenían parcial el 26, que algunos no podían. ¿Ah? El 26 vamos a utilizar la clase para otra cosa. Después vamos a ver si es para ejercicios, si es para alguna charla sobre algún tema en particular, les hablé de la posibilidad de defensa de la competencia, traer algún invitado, eso después lo definimos bien. ¿Bien? Hoy, miércoles 12, vamos a estar dando interpretación e integración, ¿sí? Y el viernes vamos a empezar con los cuasicontratos, que seguramente no nos va a alcanzar para dar todo el viernes. Vamos a estar dando el viernes 14, el lunes 17, ¿sí? El 19 feriado y el 21 en principio también sería ejercicios o algún tema en especial, después lo vamos a definir bien, salvo que no hayamos terminado de dar cuasicontratos. ¿Sí? Es decir, si nosotros logramos terminar el 17 cuasicontratos, vamos a tener una clase de repaso más dos clases de o ejercicios o algún tema en particular. O también estaba la posibilidad, yo les di, de hacer un simulacro de examen. Eso después lo vamos a definir una vez que hemos cuasi contratos, para asegurarnos con eso. ¿Sí? Ventancura, adelante. Sí, buenos días, profesor. Sí. Le consulto, la fecha del parcial final era solamente el 28. ¿No había Solo una el posibilidad 22. del 26 o yo No, entendí mal? yo ya lo que les he dicho es que aquel que no haya podido dar cualquiera de los dos parciales tiene un parcial sustitutivo. ¿Sí? Ese parcial sustitutivo lo podemos hacer virtual, salvo que estén sustituyendo el parcial final. ¿Bien? ¿Por qué? Como el parcial final es necesariamente presencial, si quien da el sustitutivo es porque no puede dar el final del 28, esa persona sí lo va a tener que dar presencial. ¿Ah? Por ese motivo, ahora que tenemos todas las fechas claras, les pido que de acá al viernes máximo, viernes 14, por EVA, me escriba aquel que va a dar el parcial sustitutivo respecto del parcial final.
Así vemos cómo coordinamos con él. ¿Ah? Respecto de las demás personas que vayan a dar el sustitutivo, pero con respecto al primer parcial, el sustitutivo va a ser el 26 a las 8 de la mañana. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, yo no entendí. ¿Hay otro sustitutivo del Un segundo solo parcial, sustitutivo. dijo? Hay una sola fecha de sustitutivo, es el 26 a las 8 de la mañana. No, pero ¿Sí? usted mencionó del segundo parcial. ¿Un Sí, sustitutivo del segundo parcial? exacto. Te Pero explico de nuevo. repetición. Nosotros tenemos dos parciales marcados en el curso, el primero y el segundo. ¿Sí? Aquel que no pueda hacer cualquiera de los dos, que no haya podido hacer el primero o que no haya podido hacer el segundo, hay una fecha adicional para sustituir uno u otro que no hayan podido hacer, que es el 26 a las 8 de la mañana en forma virtual. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que yo digo? Como el segundo parcial por reglamento tiene que ser presencial, si alguna persona de los que van a hacer el parcial sustitutivo está sustituyendo el segundo y no el primero, para esa persona el sustitutivo tendrá que ser presencial para poder cumplir con el reglamento. Entonces yo necesito que quien esté en esa situación, de acá al viernes 14 inclusive, me mande un mensaje por EVA diciéndome que está en esa situación. Y respecto a esa persona, vamos a tener que coordinar que lo haga en forma presencial. ¿Se entiende? Ahora, quien no hizo el primero y tampoco va a dar el segundo en el 28, no puede sustituir, porque solamente uno se puede sustituir. La idea es que todos lleguen con dos parciales dados. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? La fecha de sustitución del segundo parcial es el 26 presencial, entonces. No. La fecha de sustitución es el 26 a las 8 de la mañana en forma virtual, salvo que alguno esté sustituyendo el segundo parcial. Si alguien está sustituyendo el segundo parcial, me tiene que escribir por EVA y tengo que coordinar cuándo lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque como es presencial, tenemos que ver cuándo podemos estar. Yo el 26 a las 8 de la mañana no voy a poder estar tomando examen de forma presencial porque te voy a estar dando la clase. ¿Sí? Y además tomando el sustitutivo para los que no están. Entonces ahí tenemos que hacer una coordinación a ver en qué momento podemos coordinar tanto el alumno que esté en esa situación o alguien del equipo docente para poder tomarle presencialmente el parcial. ¿Se entiende? Sí, gracias. Por eso escríbame el que esté en esa situación por EVA y coordinamos. Nadia, adelante. Buen día, profe. Dos consultas. La primera, ¿el múltiple opción es por EVA o es por escrito en papel? O sea, que podemos llevar cualquier dispositivo o solo computadora. Cualquier dispositivo. Y lo de, ¿cómo era el primer parcial? Lo de la resta y todo eso, ¿cuenta de la misma forma? Bueno, Bárbaro. Muchas gracias, profe. ¿alguna otra duda? Profe, ¿van a tener tipo algún dispositivo con Wi-Fi ustedes? Porque a mí me pasó en el parcial informático que se me trancó y me tenía que conectar a las redes de los profes y horrible, la verdad. Por el Bien, tema de internet. nosotros casi todos los años vamos por esta modalidad y lo que hemos hecho es que entre los mismos estudiantes se comparten la red. Que hablar que nosotros también la Ah, podemos bien. compartir. ¿Ah? Y la Está. verdad que no hemos tenido problemas hasta ahora. Sí, porque ¿Bien? a veces se satura, o sea, si bien yo tenía 3G, a veces se satura de tanta gente que hay, pero está capaz que como estamos divididos en 3 salones y es poca gente por salón, digamos, relativamente, capaz que no se tranca tanto. Claro, exacto. Yo lo que les pido es que, eh, como vamos a hacer solamente dos docentes y no tres, vamos a hacer así. Ese día el examen, vayan primero al salón 5. Cuando se llene el salón 5, vayan al salón 7. Y cuando se llene el salón 7, vayan al salón 8, más allá del apellido. ¿Ah? Porque yo creo que a lo mejor en estos salones entramos bien. ¿Sí? Y ahí vamos a solucionar el hecho de que vamos a hacer solo dos profesores ese día. Intenten de llegar temprano para agarrar lugar, acomodarse, tener todo pronto, ¿no? Porque miren que es un sistema justamente informático, que a determinada hora empieza y empieza a correr el tiempo. ¿Sí? ¿A qué hora había dicho, Es profesor, a el las 9 examen? y 30.
9:30 igual que la clase, está, ok. Sí. Acuérdense que la clase en realidad a partir del próximo lunes empieza a las 8. ¿Sí? Ese día, obviamente, no empezamos a las 8, empezamos a 9:30. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. A nivel de avisos generales, ¿se acuerdan que cuando empezamos el curso yo les dije que tomaran nota de las redes sociales, qué sé yo, mías, porque ahí iba a estar compartiendo actividades? Hay una que compartí, pero creo que, o sea, según me dice la persona que maneja eso, que como no es generada por nosotros, sino que estamos compartiendo una actividad de otro, quedó como historia, entonces si ingresan ahora no la van a poder ver. Por lo cual me gustaría compartirse acá en pantalla porque creo que está muy interesante. A ver si la encuentro. Acá. A ver si la voy a compartir, a ver si la ven, para que puedan sacar los datos. ¿Están viendo ahora la pantalla compartida? Sí, se ve. Profe. Bien. Se los voy a subir para que puedan ver de qué se trata. Este es se llama un webinario, o sea, es un seminario, pero virtual, sobre obligaciones, que es organizado por la Universidad Carlos III de Madrid. Hay profesores de diferentes países, de universidades de Europa y de América, y justamente es sobre obligaciones. Creo que está muy interesante los temas. Ahora yo les voy a copiar el enlace en el chat para que lo puedan sacar, pero lo más importante al que les interese es que es el 18 de junio, en hora Uruguay, es a las 10 de la mañana de Uruguay. Quizás les coincida con alguna clase. Y ahí no se tienen que escribir, sino directamente se conectan Link. a este link. ¿Tá? Yo les voy a Ok. copiar el link por un lado para que se conecten. Y está viendo. Voy a copiar acá en el chat. ¿Qué hora es, profe, el martes? Es ahora Uruguay a las 10 de la mañana. Ese primer enlace que les pasé es para conectarse directo a la charla ese día. Pero quiero copiarles también el enlace de donde está publicado esto, porque allí tienen, bueno, el temario que se va a exponer, quiénes son los docentes, y además tienen un resumen de cada ponencia, que es el segundo enlace que les pasé. ¿Les llegaron los dos? Sí, Bien, perfecto. Eso obviamente no es una actividad obligatoria para el que quiera, y dentro de las actividades extras que pueden hacer si quieren es, al que asista a esto, después puede presentar un informe y cargarlo en EVA sobre qué es lo que ha escuchado y su opinión al respecto. Galarraga, adelante. Sí, hay una compañera que consulta ¿Mm? si restan las que no están correctas, Sí, sí, ¿cuánto igual que el restan? primero. Igual que el primer ¿Medio parcial. punto? Resta Bueno, lo ahí mismo que suma. lo mismo que suman, exacto. Ah, O sea, si Ok. nosotros tenemos 60 preguntas y el máximo es 12, lo que tenemos que hacer es 12 dividido a 60 preguntas, nos da un valor por pregunta, y eso suma o resta la pregunta correcta o incorrecta. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más o ya ingresamos en tema? ¿No? Voy a grabar y voy a compartirles una pantalla. Un segundito. Grabar, Recording in grabando, progress. y les voy a compartir. ¿Están viendo ahora la pantalla compartida? Sí, se ve. Bien. ¿Qué es lo que están viendo? Una pipa pipa. Sí, que ¿Qué dice de dice en francés? francés que no es nada más que una pipa. No, Dice, esto no es una pipa. esto no es una pipa. Entonces, ¿qué estamos viendo? El dibujo de una pipa. ¿Están todos de acuerdo? La Sí, imagen nada más. Una la ilustración. representación de una pipa. ¿Mm? ¿Quién más? Una contradicción. ¿Por qué?
porque en realidad esto no es una pipa, pero en realidad sí es una pipa para mí. Bien. ¿Alguien sabe, más allá de la interpretación de lo que estamos viendo, qué es esta imagen? ¿Sabe quién es Magritte? Bueno, es un famoso pintor y este es un famoso cuadro que ha hecho él, que justamente es el dibujo de una pipa, pero con la leyenda que dice, esto no es una pipa, ¿sí? A mí me gusta mucho empezar la clase sobre interpretación con esto, porque nos ilustra de cómo a veces un símbolo, ¿sí? Que en términos convencionales tiene determinado significado, sin embargo, dentro de cierto contexto, puede carecer de ese significado. Nosotros, si no tuviéramos aquí la leyenda de que esto no es una pipa, no dudaríamos en decir que esto es una pipa. Ahora, el hecho que conjuntamente con esta imagen se señale que no es una pica, es lo que hace que, una pipa es lo que hace que nos desconcertemos, ¿sí? Y eso es justamente lo que vamos a analizar ahora cuando analicemos interpretación. Nosotros vamos a estar analizando un signo, que es, por ejemplo, una disposición jurídica, un contrato, ¿sí? Pero en cierto contexto, lo que naturalmente querría significar ese signo podría variar, ¿sí? Si le sumamos elementos externos, como por ejemplo en este caso la indicación de que a pesar de la imagen, esto no es una pipa. Bien, como bibliografía, ustedes tienen la que damos en el programa del curso, en particular el Tratado de Gamarra, tomo 18, hay un libro específico de Jorge Rodríguez Russo, que es un profesor de esta materia, Salto, que se llama La interpretación del contrato. Sí, hay dos capítulos en particular que me interesaría que leyeran, que son los capítulos 8 y 9. Y bueno, y ni que hablar que tienen esta bibliografía complementaria que les señalo acá, pero como siempre les digo, ustedes pueden leerlo de donde quieran, ¿no? Y antes de analizar cada una de las diferentes disposiciones normativas sobre interpretación, tenemos que hacernos algunas preguntas. Primero, ¿qué es interpretar para ustedes? ¿Qué quiere decir la acción de interpretar? Adelante, Marceli. Analizar o buscar ¿Sí? Empezamos Perdón, por estoy Braceli. levantando la mano. Ay, bien. Hola, profe, buen día. Para Adelante. mí, interpretar es, como lo dice el Código Civil, si no me equivoco, desentrañar el sentido de la norma o desentrañar en el sentido de poder desnudar, digamos, en un término más burdo, cuál es el sentido o lo que nos quiere transmitir el legislador cuando nos dice tal o cual cosa. Bien. Galarraga. Bueno, yo por lo que estuve leyendo en materia de contratos, sería tratar de conocer las voluntades que esas personas que intervienen en el contrato trataron de expresar en ese contrato, ¿no? Bien, ahí ya tenemos una posición que estamos adoptando, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando las voluntades de las partes estrictamente no se expresaron bien en el contrato? Y una lectura natural del contrato nos arrojaría una conclusión diferente a la que alcanzaríamos si conociéramos realmente la voluntad de las partes. ¿Qué tenemos que priorizar? ¿La voluntad que las partes tuvieron pero que no quedó bien expresada en el contrato? ¿O lo que surge de la lectura más natural de ese contrato? Álvarez, adelante. Sí, bueno, yo creo que, bueno, primero que nada, con relación al término, sería buscar el sentido de algo, ¿no? Escudriñar el sentido de algo, darle sentido a algo que, en este caso, que se está leyendo, que es un contrato. Y segundo, con la segunda pregunta que usted hacía, me parece que eh, es importante, más allá de lo que plasmaron de forma escrita las partes, también buscar el espíritu que los motivó a contratar, ¿no? Es decir, la voluntad que esconde el contrato más allá de eso y que se puede dilucidar de acuerdo a esa voluntad que movió a las partes a contratar, ¿no? Bien. García. Sí, yo quería complementar un poco sobre lo que decía Analía hoy.
en materia de contratos, yo creo que lo esencial sería ver el texto, cómo está estructurado, ¿no? Cómo está escrito, porque muchas veces, si falta alguna coma o algún punto, te puede cambiar totalmente la interpretación de lo que querían decir, pero de lo que realmente se está viendo, ¿no? Puede llevar a muchos errores una falta de eso. Bien. Ratzap, Sí, profe, yo entiendo de que probablemente haya más de una escuela respecto a esto, motivada más que nada por lo que hablamos respecto a y la causa subjetiva y la causa objetiva, ¿no? Realmente entiendo de que debe haber más de una postura doctrinaria respecto a este tema. bien. Les cuento algo que para mí es importante. Justamente las posturas doctrinarias son una interpretación que hacen los autores en base a las mismas posiciones que ustedes se enfrentan. Entonces, para mí un buen ejercicio cuando estudian obligaciones o cuando estudian derecho en general es, antes de verse fluidos y afectados por lo que piensan otros autores, intentar ustedes mismos frente a la norma sacar sus propias conclusiones. Y después ir cotejando lo que ustedes han concluido con las interpretaciones que por ahí hacen, bueno, quienes tienen más tiempo estudiando las mismas disposiciones, los profesores, ¿no? Pero es un buen ejercicio que ustedes piensen por ustedes mismos. ¿Sí? Sí, respecto a mi postura personal, a priori diría de que me parece más como, como válido el tener en cuenta lo que se desprende del contrato más allá de las voluntades de las partes. Creo de que deberíamos de apegarnos a lo que sí tenemos certezas, digamos. Bien. Galarraga, Que Gamarra, digo, creo que está relacionado con esto. Nos dice que a pesar de que tenemos desde el 1297 hasta el 1307 una legislación o sea, normas que nos guían, como que también se deben de tomar en cuenta los principios en realidad, y hace toda una enumeración de principios, entre los que está la buena fe, por supuesto, para la interpretación de esos contratos. bien. ¿Alguien más? Y les hago una segunda pregunta, que es la que tienen en pantalla, ¿no? Nosotros decimos, ¿qué es interpretar? Bueno, justamente intentar de desentrañar el significado de un signo, saber qué es lo que quiere decir. Pero la segunda pregunta importante que tenemos que hacer en materia de interpretación de contratos es ¿qué es lo que interpretamos? Y acá, particularmente, para los que hayan leído algo, ¿qué se dice al respecto? ¿Qué es lo que tenemos que interpretar? Arga la raga, adelante. Se tiene que interpretar la voluntad, o sea, que tuvieron los contrayentes cuando fueron a hacer ese contrato. O sea, cuál era la idea de ellos, de qué contrato realizar, para poder, si después no se da alguna ambigüedad, poder tomar eso como punto de partida para la solución. Bien, y te pregunto, perdón, García, adelante. Sí, agregando como siempre a lo de Analía, yo creo que además de eso, interpretar cuál es la causa y el objeto, ¿no? Creo que sería lo principal, me parece. Bien. ¿Quién más? Y les pregunto, ¿todo contrato, toda cláusula contractual necesita ser interpretada? García, adelante. No porque el mismo Código Civil dice que cuando es claro no es necesario interpretar. Bien. Álvarez, Tampoco necesitan interpretar las normas del derecho, ¿no? Es decir, lo que refiere a la legislación, ¿no? Cabrera, habías levantado la mano, luego la bajaste, no sé si querés decir algo. No, iba a decir algo similar a los compañeros, pero yo tenía entendido que se interpretaba todo, por más oscuro que fuese el significado o difícil de dilucidar, todo requería de una interpretación. A veces es más sencilla o a veces no, pero quizá leí doctrina que justo opinaba hacia ese lado. Bueno, ahí tenemos justamente lo que ustedes expresaron, las dos posiciones. Antes de ir a eso, vamos con Burgos. Adelante, Burgos.
Sí, no, simplemente, o sea, me parece que sería o se volvería necesario interpretar un contrato cuando hay un incumplimiento, ¿no? O cuando hay algo que no está muy claro o justamente que no se cumple, porque en realidad muchísimas veces nosotros, hablando siempre, ¿no? Del contrato de compraventa básico que vamos al almacén y compramos pan y por eso estamos, o sea, con la obligación de que tengo yo de pagar por el pan. En ese caso, por ejemplo, no es necesario una interpretación o sea, porque justamente no hay un contrato escrito, pero de repente como que cuando se cumple el contrato y las cosas se dan bien, no sería necesaria la interpretación, digamos. Bien, permíteme dos comentarios sobre lo que tú decís. Primero, aun cuando un contrato no sea escrito, que es un contrato verbal, que es perfectamente válido, nosotros dijimos que el principio son los contratos consensuales, ¿sí? Salvo cuando haya una disposición expresa que requiera la solemnidad. En principio, aún también los contratos consensuales, que pueden ser verbales, pueden ser interpretados, porque ya vamos a ver que uno de los elementos que brinda el legislador para poder interpretar un contrato es cómo se conducen las partes con posterioridad a su celebración, ¿sí? Imagínense, yo hago un contrato contigo por el cual te tengo que eh, prestar servicios de cuidado de tu casa, ¿sí? Y estrictamente nunca dejamos muy en claro si trabajo los sábados o no trabajo los sábados. Sin embargo, durante 6 meses desde que llegamos a ese acuerdo, yo voy todos los sábados a trabajar. Luego se presenta la interrogante sobre si efectivamente tenía que trabajar los sábados o no, y el hecho de que ambas partes hayamos ejecutado ese contrato bajo una de las interpretaciones posibles, que es que sí se trabaja los sábados, nos da un elemento que nos permite justamente desentrañar cuál era nuestra voluntad. ¿Sí? Es decir, que aún los contratos no escritos pueden ser interpretados. En segundo lugar, tú decías que se interpreta lo que se incumple. Puede ser también que la necesidad interpretativa se presente en otros momentos y en forma previa al incumplimiento. Imagínate que tú y yo acordamos la venta de una bicicleta, que la tengo que entregar el 1 de agosto, pero no nos quedó claro a ambos dónde se tiene que entregar la bicicleta. Hoy todavía no llegamos al 1 de agosto. Es decir, todavía no se puede hablar de un incumplimiento porque todavía no es exigible. Y recuerden que para que haya incumplimiento tiene que haber una exigibilidad, ¿sí? Seguida una falta de cumplimiento y una constitución en mora. Como todavía eso no se produjo en el tiempo, no hay incumplimiento y sin embargo puede haber una necesidad interpretativa para establecer dónde habrá de cumplir la entrega de esa bicicleta. ¿Sí? Perdón, había levantado la mano, creo que Barbosa, ¿puede ser? No, yo la había levantado. Yamila, adelante, perdón. No, que yo estaba de acuerdo con lo que decía Cabrera, de que para mí no se incumple solo no se interpreta solo lo que no es claro ni oscuro, se tiene que interpretar todo. Depende de la pretensión, de la interpretación en sí, y qué estamos buscando para interpretar lo que la norma dice o el contrato dice. Bien, Que, eso que tú decís es central y lo que dice Cabrera es central. Ahí se presentan las dos posiciones y estamos un poco refiriendo a ellos antes de darle pase a la participación de otros compañeros, y es que hay dos grandes bloques sobre esto. Una posición entiende que solamente requiere ser interpretado lo que es ambiguo, lo que presenta dificultades interpretativas. Que en cambio, allí donde no hay ninguna dificultad interpretativa, lo que es claro no tiene que ser interpretado. Sin embargo, en la posición contraria, se entiende que toda disposición, toda norma jurídica, sea un contrato o sea una disposición legislativa, requiere siempre ser interpretada, porque solo una vez que hemos interpretado es que podemos concluir que esa interpretación es clara o no lo es. No se puede afirmar a priori que una norma es clara si antes no la hemos interpretado para llegar a esa conclusión. ¿Se entiende? Esas son las dos posiciones. ¿Y por qué es importante? Porque todas las reglas sobre interpretación que vamos a ver a continuación se aplicarían solamente a las normas ambiguas para una posición, pero para la otra se aplican a todas las disposiciones. Veamos qué es lo que dice el 1298 del Código Civil. ¿Quién lo puede leer?
¿Algún voluntario? Lo leo. Leo, profe. Bien. Habiendo ambigüedad en las palabras, debe buscarse más bien la intención común de las partes que el sentido literal de los términos. Bien. ¿Cómo interpretan esta disposición? ¿Cómo me la podrían Lo que explicar? prima en realidad es la voluntad que ellos expresen que tenían, a lo que mirando en las letras del contrato pueda surgir si es diferente a lo que ellos están diciendo. ¿Están todos de acuerdo? La doctrina ve en esta referencia, de este artículo 298, que es de autoría de Acevedo, una referencia a esta posición de que solo se interpreta aquello que es ambiguo, ¿sí? Y este artículo 298 va un poco contramano de la posición que entiende que siempre hay que interpretar, que inclusive afirmar que algo es claro y por eso no tiene que ser interpretado es el resultado de una previa interpretación. ¿Bien? Ustedes podrán tomar una posición literal de aplicar a rajatabla el 1298 y entender que solo se interpreta lo que es ambiguo, o adoptar la posición contraria de entender que toda disposición tiene que ser interpretada. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para qué? ¿Con qué fines que interpretamos? ¿Qué opinan ustedes? Y se interpreta porque puede ser que en algún momento surja una duda y una de las partes se ve afectada económicamente, o sea que no haya la igualdad en las prestaciones. Bien, García. Yo creo que también se puede interpretar en una apelación, ¿no? En un recurso, ya que, no sé, el juez se puede haber equivocado o no puede haber tomado en claro lo que decía, y yo creo que en ese caso también se podría, ¿no? Esto lo digo desde el desconocimiento. Entonces, Rocha. Entiendo que habría que tener bien claro, es decir, interpretar para tener bien claro a qué se obligó cada parte. Está muy bien. ¿Quién más? Razap. Sí, yo pienso que ante una discrepancia es que uno interpretaría. Si no hay discrepancia, no entiendo necesaria o sea, el estar poniendo el foco en la interpretación. Creo que ante una discrepancia sí se torna muy importante la interpretación. Claro, quizás tu participación se vincula más a cuándo interpretamos o frente a qué escenario, no tanto para qué. El para qué responde justamente a, como decían los compañeros, el buscar desentrañar qué es lo que las partes tienen que hacer, en qué consiste la obligación que han asumido. Como dice aquí, la pantalla es averiguar el sentido de esa disposición establecida en un contrato, ¿sí? ¿Y por qué se busca determinar el sentido? Se busca saber qué es lo que las partes quisieron para poder determinar con precisión qué es lo que tienen que hacer, qué ejecución, qué obligación tienen que ejecutar, tienen que cumplir, y de qué modo, ¿sí? Porque solamente si nosotros podemos establecer de qué modo tiene que ser ejecutada esa obligación, es que podemos afirmar que estuvo bien ejecutada o mal ejecutada. Adelante, García. ¿Se podría decir buscarle el sentido sinalagmático que tuvieran ambas personas? ¿A qué te referís con sentido sinalagmático? Claro, que la pretensión no, que me mataste. Que ambos No, buscaran un fin en común, por ejemplo, el contratar, no sé, la compra y venta de un vehículo, por ejemplo. No bien. sé si. Sí, y ahí eso nos conduce a lo que tiene ahora en pantalla, que lo vimos hace unos minutos, que es establecer si en puridad lo que buscamos es el fin en común, la voluntad que las partes persiguieron, o la expresión de esa voluntad en el contrato. Porque de nuevo, puede haber una divergencia entre lo que realmente las partes quisieron y qué es lo que expresaron. Pueden haber tenido un defecto en la forma de expresar eso en el contrato. Y cuando se verifica ese defecto, tenemos que decir qué es lo que realmente nos importa. Si lo que expresaron en el contrato o lo que las partes realmente quisieron. ¿Sí? Adelante, Yamila.
Claro, es más o menos lo que dice Gamarra con el ejemplo del kilometraje que cobrado por precio y la prestación del servicio de transporte de la madera. Cuando se cesó el contrato, que fue la empresa contratista, la transportista, y dijo, no, mirá, hay un error de cálculo porque yo cobraba por kilómetro y por tonelada y vos me pagaste solo por tonelada. Y ahí empezó el litigio. Pero mientras estuvo contratado, cobró por otro lado, por lo que era de uso. Entonces, se tenía que interpretar correctamente la letra y entró todo en un problema, ¿no? Por eso hay que interpretar siempre, por más que sea claro y confuso, y leer antes de firmar. Bien, lo que pasa es que son dos aspectos diferentes. Por un lado es, ¿qué es lo que interpretamos? ¿Interpretamos solamente las normas ambiguas o confusas, como tú decís, o todas las normas, aun cuando se entienda que son claras? Y ahí la conclusión mayoritaria de la doctrina, más allá del 1298, es que toda disposición requiere ser interpretada, porque solo así es que nos podemos pronunciar sobre si es clara o es ambigua. Pero en segundo lugar, una vez que hemos llegado a ese punto, tenemos que decir, al interpretar, ¿qué es lo que estamos buscando? Saber cuál es la voluntad real de las partes o saber cuál es el sentido de la expresión de esa voluntad en el contrato. Y sobre todo, esta dicotomía tiene sentido si tenemos presente que puede haber un defecto, una diferencia entre lo que las partes realmente quisieron y lo que las partes expresaron en el contrato, porque lo expresaron mal, ¿sí? Y si tenemos dos sentidos contradictorios, uno que emerge de cómo se interpreta la expresión del contrato, pero otro que emerge de cómo se interpreta la voluntad real de las partes, por más de que no lo hayan expresado correctamente en el contrato, es que tenemos que decir si priorizamos una o la otra, ¿sí? Adelante, Galarraga. Me parece que ahí sería la parte del ejemplo, cuando dice que un contrato puede ser claro, pero a veces no refleja lo que las partes querían decir. Entonces pone el ejemplo de una persona que tiene en arrendamiento o en alquiler una habitación y expresa yo voy a alquilar mi casa. Y en realidad, a pesar de que no, o sea, lo que estaba diciendo era que la habitación se expresa de otra manera, entonces puede dar lugar a la confusión en un tema, por ejemplo, así. Bien. Álvarez. Y ahora que estamos nombrando todo esto, recuerdo también la clase que tuvimos con el profesor invitado que usted invitó, que analizamos la sentencia con la Armada, Prefectura, ¿no? Y los Sí. buscadores de tesoro, ¿no? Y ahí hablaban de todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? Cómo se hacía el tema de la interpretación y todo, ¿no? Más allá de que la prefectura había dicho de que bueno, ¿no? Pero dice, bueno, en realidad se sobreentendía de que sí había que venderlo porque no se puede concebir entonces cómo se va a repartir el 50% de lo que se obtenga del monto y todo eso, ¿no? Y hablaba de todo esto, ¿no? Que estamos hablando ahora, ¿no, profesor? Está muy bien. ¿Quién más? Sobre este punto, la posición más actual de la doctrina es que el objeto de la interpretación, como tienen en pantalla, no es tanto la voluntad real de las partes, sino la expresión de esa voluntad que se ha hecho en el contrato. ¿Y por qué les parece a ustedes que se opta por esta posición? ¿Qué les parece? ¿Por qué el legislador entre las dos alternativas puede haber priorizado esta visión? García. Pues yo creo que lo que importa es lo esencial, lo que está escrito en el contrato, ¿no? Que es lo que va a ser producto de los efectos. Perdón, que lo que van a ser productos serían los efectos que están escritos en el mismo. Galarraga. Y bueno, creo que es por un tema de seguridad jurídica, porque digo, si no, se escribe una cosa y después si a una parte no le conviene, puede aducir de que no, que en ese momento, entonces, bueno, a lo escrito es a lo que se debe remitir porque es lo que existió. Ante la duda, me parece que es lo más justo para ambas partes. Álvarez.
Sí, complementando a lo que dijeron los compañeros, también me parece por una cuestión de que sea la manifestación de esa voluntad y no la voluntad en sí, es porque la voluntad en sí de lo que la persona tiene es prácticamente inaccesible, porque sería como acceder a lo interno de la persona. Entonces lo que importa en realidad y lo que sí podemos interpretar es la manifestación, es decir, la exteriorización de esa voluntad, ¿no? Exactamente, es por lo que ustedes dicen. Recuerden que el contrato, si bien por el principio de relatividad vincula a las partes, también es un hecho jurídico relevante para los terceros. En tanto tal, lo que es controlable, cognoscible, es lo que surge del mismo, ¿sí? Lo que las partes han querido, pero no llegaron a expresar, no hay forma de saberlo, ¿sí? No solo por los terceros, sino que ellas mismas podrían tener dificultades probatorias o dificultades de acreditar la situación de cuál fue la voluntad común si es algo que no se ha expresado. Por eso, y pensando en la seguridad jurídica, como bien ustedes decían, es que se opta por esta situación porque se entiende que la certeza es muy importante en el funcionamiento de una economía de mercado. Quizás en desmedro de lo que sería la justicia de ir a la voluntad de lo que realmente las partes quisieron. ¿Bien? Bien. Hay una actividad diferente a la interpretación que es la clasificación. Y esto, si bien usualmente no se ve mucho en derecho privado, cuando estudien derecho internacional privado lo van a ver con mayor calidad. ¿Alguno ya ha cursado Derecho Internacional Privado? Me imagino que no. No. Bien. Ahí cuando ustedes lo estudien, van a analizar de que los tratados internacionales, además de la integración e interpretación, tienen una tercera actividad que es la clasificación. Y yo creo que es un concepto que tenemos que aplicarlo también en materia de derecho privado. ¿Por qué? Se dice, interpretar es justamente determinar cuál es el sentido de la norma, pero una vez que hemos realizado esa actividad interpretativa sobre un negocio jurídico, un contrato, tenemos que ver cómo lo clasificamos. Es decir, una vez que sabemos cuál es el significado, qué es lo que las partes quisieron, tenemos que intentar de encuadrar ese contrato dentro de las categorías jurídicas, dentro de los diferentes tipos contractuales que reconoce el legislador, o también puede ser un negocio típico. Entonces, decir, bueno, en definitiva, si acá, por más que hayan llamado el contrato como lo hayan llamado, lo que surge, que una persona se obliga a abonar un precio y la otra se obliga a transferir el dominio, si la posesión, se obliga a transferir la posesión, con eso del dominio de un bien determinado, eso encuadre la clasificación de los contratos, ¿sí?, en la categoría de contrato de compraventa. Esta actividad de clasificación implica entonces, una vez que hemos interpretado, intentar de incluir a ese negocio interpretado dentro de las categorías jurídicas que ya tenemos. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la trascendencia de hacer esta inclusión de un negocio jurídico determinado en determinada categoría jurídica? ¿Qué es lo que buscamos con ello? Adelante, Rocha. Para saber cuál es el régimen jurídico aplicable. Exactamente, exactamente. En la medida que cada negocio jurídico regulado por el legislador tiene su categoría, su estatuto normativo, si nosotros podemos incluir a un negocio que tenemos enfrente en esa categoría, le aplicamos automáticamente todo ese estatuto. Adelante, Galarraga. Claro, al encuadrarlo, nosotros tenerlos en un negocio típico, por ejemplo, sabemos que si se dan determinadas consecuencias, la regulación que va a tener va a ser la de ese negocio típico. Está bien, exactamente. Todo esto que estamos viendo nos conduce a lo que ahora les puse en pantalla, ¿sí? Sobre esto nosotros ya hemos referido al inicio del curso, cuando estudiamos los diferentes tipos de normas. En este caso, tengan en cuenta que una norma no es solo una norma de origen legal, sino también puede ser una norma de origen contractual. Al interpretar un contrato, justamente estamos intentando desentrañar el sentido de esa norma, ¿sí? Norma, en tanto, se acuerdan que el criterio normativo que a nosotros habíamos visto, ¿no? Era intentar de establecer cuál era el régimen jurídico para ese plan de acción. Aquí estamos haciendo lo mismo. Al intentar de establecer cuál es la norma contractual,
intentamos establecer cuál es el régimen jurídico aplicable a la conducta que tienen que realizar las partes como efecto de ese contrato. ¿Sí? En esto, no sé si recuerdan, habéis visto la posición de algunos filósofos del derecho, entre ellos Kelsen y Alfrost, que decían que justamente esta actividad de interpretar no es una actividad puramente objetiva. ¿Por qué? Porque el intérprete es mentira que haga un procedimiento puramente matemático. Él llega a la interpretación con toda su carga psicológica, ¿sí? Con su visión del mundo. Y es muy difícil poder separar a la persona al momento de interpretar de toda esa carga que trae consigo. Y ese subjetivismo de la persona lo huelga al momento de interpretar. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos que interpretar eh, una conducta jurídica diciendo que es contraria a las buenas costumbres, seguramente no sea lo mismo cómo lo interpretaría un juez de 1870, bien, se aprobó el Código Civil, que lo que sería un juez de 2024. ¿Por qué? Porque la carga psicológica, la visión del mundo de una persona 150 años después es necesariamente distinta a la de aquel juez de fines del siglo XIX. ¿Sí? Por eso es que la actividad interpretativa sobre las mismas normas puede variar. O sea, el resultado de esa interpretación puede ser distinto a raíz de esa posición que trae el intérprete. Y esto a su vez conduce a algo que a mí me gusta mucho, que es la posición de Oscar Sarlo, ex profesor de la Facultad de Filosofía del Derecho, grado 5, que él habla de esa visión institucional del derecho a la cual ahora nos vamos a referir. Y él básicamente dice que la norma no es igual a la disposición. Es decir, que el artículo 5 del Código Civil no es la norma. La cláusula 8 de un contrato terminado no es la norma. La norma es el resultado de una ecuación. ¿Qué ecuación? Es la disposición que tenemos, ya sea el artículo de la ley o la cláusula contractual, más la interpretación que se hace sobre esa disposición. ¿Sí? Y es más, y aquí es donde ingresa la visión institucional del derecho, para hacerlo, a estas interpretaciones posibles que sumamos a la disposición, también le tenemos que agregar en consideración cuál es la práctica de los operadores relevantes. Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una disposición en un contrato que dice que se pagará el precio del arrendamiento conforme a los términos de plaza. ¿Sí? La disposición dice eso. ¿Esa es la norma? No. La norma es intentar entender cuál es la conducta que las partes tienen que seguir. Y ahí nos faltan elementos. Tenemos que sumar una interpretación a esa disposición. Bueno, tenemos que establecer cuáles son esos términos de plaza. Ahí puede haber un intérprete que diga, bueno, para mí los términos de plaza son cómo ha sido el promedio de precios en esa zona del país en el último año. Otros pueden decir, no, para mí es el precio de novillo gordo puesto en Nueva Palmira, ¿no? Ahí tenemos diferentes interpretaciones que, según sigamos una u otra, el significado de esa disposición variará, el precio variará. ¿Cómo nosotros sabemos cuáles de esas interpretaciones tenemos que escoger, según este concepto de la Escuela Institucional del Derecho que propone Sarlo? Bueno, tenemos que ver dentro de los operadores relevantes cuál es la práctica que se sigue, cuál de las posibles interpretaciones que existen es la que habitualmente se acepta. Entonces, Sarlo nos dice, a ver, ¿quién puede ser un operador relevante en esto? Bueno, y acá esto no se resuelve y se hace un juicio, el operador relevante es la comunidad judicial, cómo los jueces y los abogados interpretan, si estudiamos los expedientes, este tipo de situaciones. Dentro de las múltiples interpretaciones posibles, ¿cuál es aquella interpretación que usualmente es la más aceptada? De ese modo, nosotros podemos establecer cuál es la norma, diciendo, en base a esta disposición y considerando las diferentes interpretaciones que tenemos, podemos proyectarnos que en caso de someterse a un juicio, la interpretación probablemente más aceptada sería esta. ¿Sí? Esto no quiere decir que el juez haga derecho. No quiere decir que en definitiva el juez es lo que determina qué es el derecho y qué no, como decía Larrant Hahn en Estados Unidos. Lo que busca esta descripción es ser sumamente práctica y decir cómo funciona el sistema. Perfectamente un juez podrá adoptar una interpretación diferente a la que mayormente se ha aceptado en el pasado, ¿sí? Porque no está condicionado por los precedentes en nuestro sistema.
pero intentando ser descriptivos de cómo funcionan las cosas, es que queríamos decir que frente a una disposición o conjunto de disposiciones, para saber cuál es el significado real, tendríamos que ver qué interpretaciones tenemos sobre la mesa, sobre esas disposiciones, y cuál de esas interpretaciones es la mayoritariamente aceptada por aquellos que eventualmente tendrán que aplicar esa disposición. Y así es que tendremos la norma. ¿Se entiende todo esto que estamos diciendo? Sí. ¿Alguna duda? Sí, sí. Bien, por eso es que muchas veces la norma puede llegar a decir algo contrario a lo que dice la disposición, porque quizás una disposición nos dice A, pero si nosotros consideramos el conjunto de disposiciones de un ordenamiento jurídico, ¿sí?, que conducen a decir B y hay una clara contradicción entre A y B, tendremos que priorizar una interpretación sistemática. Y ahí tendremos que decir que la norma de conducta es B, por más que la disposición aislada nos diga A. Y por eso también es que podemos llegar a tener una norma de conducta aún en ausencia de disposiciones. ¿Sí? Recuerden que conforme al Código Civil, título preliminar, el juez no puede dejar de fallar aún a silencio normativo. Por eso puede ser que aún frente a una falta de disposición para resolver un asunto determinado, el juez extraiga una norma del conjunto normativo que establezca cuál es la forma de conducta. ¿Sí? Bien. Esto nos conduce a un segundo problema que se integra también con el concepto de la redundancia de integración, que es cómo se cambia un sistema jurídico. ¿Sí? Si nosotros adoptamos una visión muy tradicional de qué es una norma y decimos que norma es igual a disposición, solamente habrá un cambio normativo, un cambio del sistema jurídico, si hay un cambio legislativo. Es decir, si esa disposición es derogada. ¿Se entiende? En cambio, si nosotros seguimos esta interpretación institucional del derecho la que estamos hablando, ahí ese cambio legislativo, ese cambio normativo, ese cambio de sistema jurídico, podrá darse por diferentes mecanismos. Un mecanismo sí puede ser el cambio dispositivo, es decir, que se derogue una ley, que se introduzca en el sistema una ley nueva, pero también podría suceder que frente a una misma disposición que se mantiene incambiada, evolucionen las interpretaciones que se hace de la ley. Y por eso la norma al día de hoy varía de la norma en el día que fue en el pasado. O la norma que tenemos hoy de cómo se interpreta una disposición, quizás no sea la misma que tengamos en 20 años, ¿sí?, a pesar de que no haya cambiado la disposición. ¿Por qué? Porque fue cambiando la visión del intérprete. Quizás una opinión, una interpretación que hoy es minoritaria, en el futuro se transforme en opinión mayoritaria. Y eso ustedes lo ven en nuestro derecho, en nuestra materia, con mucha particularidad. La Gamarra, cuando empezó a dar clases, empezó a escribir el tratado, inicialmente su posición en muchos de los temas era minoritaria. Con el paso del tiempo fue ganando prestigio tanto Gamarra como su tratado, se fue imponiendo su posición, muchos de los autores que pensaban en contra pasaron a pensar a favor de lo que decía Gamarra, y los jueces fueron adoptando la posición de Gamarra. Entonces, en un momento inicial, muchas de las cosas que decía Gamarra no podíamos afirmar con criterio que iba a ser seguida por un juez frente a una eventual discusión judicial, y sin embargo hoy tenemos que sostener lo contrario. Ahí vemos como en muchos casos, sin haber un cambio legislativo, simplemente por un cambio interpretativo, es que cambió la norma. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Entonces, acá lo que me interesa es que un sistema jurídico, considerando toda esta visión, no solo se cambia por una reforma legislativa, sino también con identidad de normas puede cambiar por un cambio interpretativo. Ustedes, sé que son temas medio complejos, cualquier cosa, frénenme y lo vemos con más detenimiento, ¿sí? Pero yo creo que esto que estamos viendo hoy es muy importante no solo para entender la interpretación del contrato, sino para entender el derecho en general. ¿Saben quién es Hart? No. sí. ¿No? ¿Han escuchado? ¿Sí? Sí, sí, es el que creó la teoría pura del derecho, si yo mal no recuerdo. Bien. Es muy citado por Cafera. Es muy citado por Cafera. Bueno, Cafera estudió en Oxford. Hart es profesor en Oxford, por eso, bueno, de hecho era conocido
bueno, no lo conocí personalmente a Hart, pero sí conocí a Honoré, que escribió un libro de causalidad junto con Hart. Eh, y bueno, en definitiva, Hart es un profesor inglés, filósofo del derecho, escribe mucho sobre derecho penal, pero también con referencias al derecho privado, y utiliza una metáfora que ahora me voy a referir, pero vamos a darle primero la palabra a García. Adelante. Sí, lo que dijo Yamila me dejó confundido porque yo siempre tuve entendido de que el que creó la teoría pura del derecho era Kelsen. Es Kelsen, sí. En realidad, Hart Ah, tiene otro libro que ahora está haciendo memoria, ¿cómo se llama? Creo que es algo así como, Perdón, sí, tiene razón. sí, ¿cómo se llama el libro de Hart? me había roto lo de esquema. Yo creo que se llama algo así como El derecho como es, algo por el estilo, no me acuerdo el nombre exacto. Pero bueno, no importa. ¿No Si es es el que verdad, hace una mera crítica a lo que hizo Dworkin, ¿no? Kelsen? Sí, es una evolución de De Kelsen lo, a de lo partir te- del la pensamiento teoría clásico. que aporta Kelsen, Hart lo que hizo fue como ordenarla un poco a la actualidad, si vamos al caso. Exacto, y luego se da un contrapunto con Dworkin entre Hart y él, y Dworkin, sobre justamente esas posiciones de Hart. Pero no vamos a entrar en ese terreno por ahora, ¿no? Eh, quiero entrar en la metáfora del fútbol de Hart, porque para mí es muy buena para ver justamente este concepto de interpretación, ¿no? Hart dice, el derecho, la actividad judicial, es como un partido de fútbol. No gana el partido el que mete más goles, ¿sí? No gana el partido el que logra que la pelota ingrese más veces en el arco contrario. Gana el partido el que le hace creer al árbitro que metió más goles, ¿sí? Y esto, que parece un poco ridículo, es tal cual. Puede ser que la pelota en realidad no haya ingresado al arco, que el arquero la haya sacado sobre la línea, pero si el juez consideró que sí entró, por más que esté formalmente equivocado, y validó ese gol, ganó el partido. Es decir, que allí habría ganado el partido aquel que para el árbitro metió más goles que el otro, por más que estrictamente, físicamente, haya metido menos goles que el otro. ¿Me explico? Lo que dice Hart es que el derecho funciona igual. Acá no importa quién tiene razón. Importa hacerle creer al juez que uno tiene razón. En definitiva, el derecho, como dicen los ingleses, es lo que los jueces dicen, perdón, los americanos, lo que los jueces dicen que es, una visión muy práctica. Si para los jueces la razón la tenía A, por más que en los hechos la tenía B, en definitiva va a haber ganado A. ¿Sí? Y esta concepción de que el juez, la decisión que toma, por más que no sea ajustada a la realidad, es la que termina valiendo, ¿sí? Nos demuestra la trascendencia en la interpretación. No importa tanto lo que diga la disposición, sino en definitiva cómo lo interpreta un juez o cómo lo interpreta la persona que vaya a aplicar, porque no solo interpretamos cuando vamos a la vía judicial, también puede ser que las mismas partes hagan una interpretación para ver cómo aplican la ejecución de ese contrato. ¿Sí? Perdón, alguien había levantado la mano. ¿Quién quería decir algo? Sí, profesor, que la posición que esté mejor argumentada es la que termina ganando, en definitiva. Puede ser, sin dudas que eh, no es que necesariamente porque una interpretación sea brillante va a ganar, porque está a la fuerza de los hechos, ¿sí? Pero la interpretación juega un rol muy importante. No es solo lo que son los hechos o no es solo lo que dice la disposición jurídica, en nuestro caso, interpretación contractual. Bien, otro aspecto es diferenciar la actividad interpretativa de la integrativa. Ustedes ya han estudiado esto en el liceo, lo han estudiado en privado 1. ¿Qué diferencia tiene interpretar de integrar? Perdón, ¿puedo hablar? No levanté la mano. Sí, adelante. Cuando hablamos de integrar, hablamos de que en realidad hay un vacío en la norma, e interpretar en realidad, como yo decía hoy, más bien desde el punto de vista genérico, es intentar desentrañar el sentido y no llenar un vacío como en el caso de la integración, un vacío legal, ¿verdad? Bien, Álvarez. ¿Alguien había levantado la mano?
¿no? Cabrera. No, que a nivel constitucional, lo que hemos visto quizá todos los que pasamos por constitucional son el artículo 72 y el 332, que son una especie de portales de derecho internacional y de normas que regulen aquellas figuras que en nuestro ordenamiento jurídico no están contempladas. Debatido, obviamente, porque hay doctrina que opina que la integración vale o no vale dentro de la Constitución, pero aquellos que argumentan que sí, estos dos artículos en particular los mencionan como aptos para, o más bien que autorizan a la Constitución a que incluya normativa internacional de esto, de figuras que no estaban contempladas por el derecho. Bien. Araujo. Sí, cuando estamos hablando de integrar en nuestro país, más bien nos referimos cuando no hay una normativa así prevista, hay una laguna o un vacío, entonces ahí muchas veces tenemos que recurrir a otras fuentes, por ejemplo, la costumbre o la doctrina más recibida. Entonces, en ese caso se habla de integración. Bien. Galarraga. Yo quería poner un ejemplo, por ejemplo, en materias de contratos, si se hace un contrato y no se dice quién va a asumir los gastos de ese contrato, ahí lo que hay no es una interpretación, sino, claro, que hay que integrar porque se omitió poner eso. Entonces hay que recurrir, no sé, a la normativa que hable sobre los gastos de un contrato, pero agregarle algo, porque ya no es la voluntad de las partes que hay que interpretar, sino que fue algo que se omitió y bueno, que hay que agregarlo en esa situación. Bien. Braseiro. Sí, yo iba a agregar un poco lo que decía la compañera, justamente que en el caso de una situación jurídica concreta, digamos que a falta de una disposición expresa que se aplique, se trata de resolver integrando. Bien. Bueno, tengo 3 manos levantadas, no sé si hay alguien que le falte hablar. Araujo, ¿algo más? ¿No? Cabrera, ¿algo más? Iba a agregar algo a lo que creo que mencionaba Araujo, que era en el artículo 16 del Código Civil, se habla de esta cuestión de dentro de los negocios jurídicos, cuando no hay una norma en específico al respecto, se plantean como 3 alternativas y es lo que estamos más o menos mencionando o comentando, que son se recurrirá a principios generales del derecho, doctrinas más recibidas y anteriormente leyes análogas. Bien. Entonces, esos son remedios integrativos, ¿no? Álvarez. Hola, ¿ahí me escucha o no? Sí. Ah, ahí Sí, se está, ahora escucha, sí. Álvarez. Sí, sí. Sí. No, Sí, sí, perfecto. que con respecto a la integración, dentro del derecho también difiere de acuerdo a las ramas del derecho, ¿no? A las distintas disciplinas, ¿no? Eh, el artículo 16 se aplica básicamente a todo lo que es la materia civil, pero después, por ejemplo, y tiene un cierto orden que se debe respetar, pero después, por ejemplo, en materia procesal, si bien hace referencia también a lo que es la materia civil en cuanto a derecho sustancial, no tiene un orden para seguir, y después, por ejemplo, en materia penal está prohibida la integración, ¿sí? Porque si no se estaría violando, haciendo una analogía eh, in- in- eh, contraria, ¿no? Al derecho penal. Era eso, básicamente. Bien. Está muy bien todo lo que han dicho. Tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros decimos que interpretar es intentar tener el sentido, el significado de la expresión contractual, mientras que integrar, como bien ustedes dicen, es frente a una carencia de significado, a una carencia de disposición, de regulación, se busca completar con algo que no está allí.
¿sí? Es decir, integrar, traer al contrato algo que no está en el contrato. ¿Bien? Y aquí esto nos conduce a dos aspectos. El primero es que ustedes habrán estudiado, no sé si leyeron, por ejemplo, a Juan Andrés Ramírez sobre el punto, materias anteriores, que hay una polémica sobre realmente, si realmente existe la integración o no. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, en la medida de nosotros tenemos una disposición jurídica que dice que todo lo que no está prohibido está permitido, si no hay una disposición. Profe, se cortó. ¿Tienen congelada la imagen o soy solo yo? No, no, quedó congelada. Se debe haber desconectado. Recording stopped. Bueno, Recording in progress. ¿me escuchan? Sí, Ahora Sí, sí. profe. Bien, creo que se había quedado sin internet. Y vuelvo a la presentación que estamos haciendo. ¿No? Si esta es la que les quiero compartir. Bien, ¿están viendo la pantalla compartida? Sí. Sí, se ve. Bien, ahí volvimos a donde estábamos. Lo que yo les decía es que en esta posición que niega la integración, se dice, bueno, no hay una necesidad de integrar. En definitiva, el sistema es completo, ¿sí? Está todo dentro del sistema. Poder hacer que una disposición o una solución no nos sea agradable, nos parezca que hubiera sido mejor regularlo, pero eso no quiere decir que no haya una regulación, ¿sí? El problema que nos presenta es que hay ciertas Esa disposiciones posición, que son esa conceptos posición, abiertos o en blanco, es un concepto que se maneja mucho en penal. Por ejemplo, la buena fe, ¿sí? Por ejemplo, las buenas costumbres. ¿Sí? Todos esos conceptos requieren un complemento, de decir, bueno, perfecto, el legislador acá nos remite al concepto, a decir que algo es ilícito si es contrario a las buenas costumbres. ¿Qué son las buenas costumbres? Eso no surge de la regulación legislativa. Ahí es donde necesariamente tenemos que recurrir a algo más, ¿sí? Para poder completar ese concepto. Y así ustedes van a encontrar innumerables conceptos a nivel no solo del derecho privado, sino del derecho en general, de disposiciones abiertas, es decir, que permiten un abanico interpretativo muy grande. ¿Sí? Esto conduce a esa polémica entre Hart y Dworkin, que hablábamos hace un ratito, a raíz de las enseñanzas de Kelsen, sobre el positivismo inclusivo y exclusivo. Básicamente, una posición, Hart era decir, bueno, aquí lo que tenemos es un positivismo inclusivo, lo que se busca es incluir dentro de esos conceptos cosas que son externas al derecho. Pero en la medida que Capaz que tiene mala señal y se le congela, ¿no? sí, capaz que va a ser mejor que apague la cámara el profe, que si no se le va a seguir cortando. Recording stopped. Recording in progress. ¿me escuchan? sí, Ahora sí, perdón, no sí, sé qué sí. está pasando.
sé que hay un problema con internet. Bueno, volviendo a Profe, esto, capaz lo que que es decía mejor que apagues la cámara, que así, puede así ser. va a correr mejor. Bien, vamos a hacerlo así. Cualquier cosa, vamos viendo. Bueno, volviendo a esto, entonces, en esta primera posición, que es el positivismo inclusivo, implica sostener que aún aquellos casos donde se recurren a elementos no jurídicos para resolver, estamos haciendo una actividad de derecho positivo, porque el mismo derecho nos habilita esa actividad. ¿Sí? En cambio, para el positivismo exclusivo, Está todo negro. que esa referencia, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Había que. Así se ve. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien, porque esa referencia que hace el legislador en estos conceptos abiertos a cosas no jurídicas, a conceptos no jurídicos, en vez de incluir lo no jurídico en el derecho positivo, nos habilita a resolverlo no jurídicamente. ¿Sí? Palabras más, palabras menos adopten una posición de positivismo inclusivo o exclusivo, lo que está detrás de esto es aceptar o no aceptar de que a veces estamos resolviendo los conflictos por fuera del derecho o intentar de sostener a rajatabla que siempre resolvemos todo por medio del derecho. ¿Sí? Y esto tiene particular trascendencia en materia de integración. ¿Sí? Porque si nosotros sostenemos un positivismo inclusivo, no estamos integrando, sino que estamos siempre resolviendo bajo las normas que tenemos. En cambio, en un positivismo exclusivo, ese complemento de información se da con valores no jurídicos. ¿Sí? Bueno, ya hemos visto, volviendo a la interpretación, una vez que salimos de la diferencia con la integración, que a pesar del 1298, la doctrina general, ¿sí?, rechaza de que solamente en caso de ambigüedad requiere ser interpretado y se acepta de que aún las normas, cualquiera sean claras o no, implican un proceso interpretativo. Esta visión clásica de que solo lo ambiguo requiere ser interpretado tiene una raíz histórica que vamos a... Recording stopped. Está brava la cosa, ¿eh? ¿Se fue otra vez? Sí, Sí, para se mí le que cortó de el nuevo. modem, habrá que cambiar el modem, me parece. Capaz si está Mariana, capaz que lo puede terminar de dar ella. Creo que no está ninguno de los dos. Quedan 15 minutos, así que no. Fue hasta Antel, ya viene. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. Sí, Sí, ¿Me están escuchando o no? se escucha. Sí, sí, profe. Te escucho. ¿Me escuchan? Sí, se Sí, Sí, escucha. profe. ¿Se escucha?
Me parece que no. Profe, ¿usted nos escucha a nosotros? ¿Ahora se escucha? No sé qué está pasando, pero quizás lo mejor sea dejar la clase por acá y seguimos la clase que viene. Ahora, por ejemplo, su imagen se congeló. Sí. ¿Ahora me escuchan? Y les Ahí decía que sí. quizás dejamos la clase por acá. Dejamos la clase por acá y seguimos la clase que viene porque no sé qué está pasando y se está cortando todo el tiempo. ¿Les parece bien? Perfecto, Sí. perfecto. Bien, profesor. Ah, Gracias. Gracias.